Gloria a Dios. Dios bendiga a todos los amigos de Facebook, de YouTube, donde quiera que llegue este video. Pues aquí nuevamente tomando a bien, ¿verdad? Estos medios de comunicación. Ya que le damos gracias a Dios porque estos medios de comunicación, pues, aunque para muchos lo usen para lo malo, nosotros sabemos que lo podemos usar, ¿verdad? Para llevar la palabra de Dios, para llevar un consejo, para llevar enseñanza, para hablar de la salvación, ¿verdad? Y también para hablar, ¿verdad? De los tiempos del fin. Yo sé que muchos han hablado, ¿verdad? Acerca del fin. Mucha gente se pregunta cuál sería, ¿verdad? Cuáles señales habría en tiempo del fin. Entonces los que leemos la Biblia, ¿verdad? Conforme a toda la escritura, ¿verdad? Conforme el libro de Mateo en el capítulo 24, allí hay una gran listada, ¿verdad? Inclusive hablamos de unos puntos ayer, y aquí hay una gran listada, ¿verdad? De las señales que habría, pero quiero enfocar, ¿verdad? En el capítulo 24, en el verso 11. Y dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Cuando leemos eso, ¿verdad? Cuando leemos eso, ¿verdad? No es, ¿verdad? De asombrarse. Por eso el Señor Jesús dice, miren que nadie los engañe. Entonces, una de las cosas, ¿verdad? Lo vamos a hacer calmado, tranquilo. Una de las cosas que nosotros, ¿cómo vamos a saber, verdad? Si somos engañados o no. Como venía yo diciendo, ¿verdad? Inclusive la misma Biblia nos enseña. Entonces, ¿cómo es que definían, verdad? O distinguían, ¿verdad? Digamos en el judaísmo, ¿verdad? ¿Cómo es que distinguían a alguien, ¿verdad? Que venía hablando algo que Dios no había mandado. Entonces lo distinguían por medio de la escritura. Entonces, todo creyente, ¿verdad? O todo hijo de Dios debe de conocer la escritura. No debe de estar, ¿verdad? Desaprevenido. Entonces, la palabra de Dios es la que a nosotros nos da el conocimiento, ¿verdad? Y nos da la sabiduría. Obviamente, ¿verdad? En la escritura hay muchas palabras que están ocultas, que tienen un misterio. Y esas son las que Dios revela, pero hay otras que ya están reveladas. No necesita uno buscarle una interpretación. Son escrituras claras. Entonces, muchas de las escrituras, ¿verdad? Que son claras, nos dan evidencia, ¿verdad? De que nos abre la mente, nos mete, ¿verdad? A la visión de Dios, a los tiempos que a nosotros nos hace distinguir los tiempos en que estamos viviendo. Entonces, ¿cómo vamos a conocer, verdad? En qué tiempo estamos. Cuando nosotros leemos la escritura por medio de la palabra, sabemos y entendemos qué nos espera, qué va a pasar la humanidad si sigue en un camino, verdad, que a Dios no le agrada. Entonces en la Biblia encontramos, en el capítulo de Mateo, capítulo 24, encontramos una curiosidad, ¿verdad? Que tenían los discípulos, como todo ser humano. Tiene curiosidad, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué hay en la otra vida? Entonces, mucha gente se pregunta, ¿verdad? ¿A dónde voy a pasar la eternidad? Esas son preguntas que la Biblia tiene la respuesta. Entonces, mucha gente dice, no, yo no puedo saber, ¿verdad? Si voy a ir al cielo o voy a ir al infierno, porque solo Dios lo sabe. No, usted tiene que saberlo a dónde va, de acuerdo a su caminar,
¿verdad? Usted tiene que saber a dónde va. Y a la luz de la palabra, también la Biblia nos da la seguridad a dónde vamos. Por ejemplo, Jesús está diciendo, miren que nadie los engañe. Entonces, ¿cómo es que podemos ser engañados? ¿Verdad? Para no creer a lo que Dios ya dijo. Entonces, oiga bien lo que voy a decir. Si Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Jesús está asegurando, ¿verdad? Jesús está asegurando que el que cree en Él tiene vida eterna, o sea, tiempo presente. El contexto nos está diciendo que nosotros vivíamos en un estado de muerte. Estado de muerte, ¿por qué? Porque todos, ¿verdad?, estábamos destituidos de la gloria de Dios por haber entrado, ¿verdad?, el pecado en el mundo por medio de Adán. Entonces, entrando el pecado, entró la muerte y entró la separación para todo ser humano. Entonces, hubo una separación. Y Jesús está diciendo, el que cree en mí tiene vida eterna. En otras palabras, nosotros estábamos muertos, ¿verdad?, alejados de Dios por el pecado, que obviamente todos ya nacemos, lo tenemos, lo heredamos. Fue transmitido por medio del espíritu de Adán, que había sido caído, que había sido contaminado y recibió muerte. Nosotros también la recibimos. Pero cuando viene Cristo, ¿verdad?, y viene nuevamente, ¿verdad?, a conectar, ¿verdad?, a reconciliar al hombre, a la mujer, al joven con Dios. Entonces Jesús está diciendo una seguridad. Y la seguridad que está diciendo Jesús dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces esa palabra es tan clara, no necesita interpretación. Jesús está diciendo, el que cree en mí tiene vida eterna. En otras palabras, tiene presente. Ahora bien, escuche bien lo que voy a decir. Si Jesús está diciendo que el que cree en Él tiene vida eterna, ¿quién podrá acusar, verdad, a aquel a quien Dios ya perdonó? Vea, por eso Pablo dice, ¿quién, verdad, los condenará? Si Cristo fue el que murió. ¿Quién los puede, verdad, acusar si el Padre ya lo justificó? Entonces, no existe. Por eso Jesús dice, no vendrá condenación. ¿Por qué no vendrá condenación? Porque, verdad, al haber recibido, al haber entregado su vida a Jesús, verdad, entonces nosotros ya recibimos, verdad, la justificación, el perdón. Entonces ya no aplica un veredicto, verdad, de condenación para nosotros. Vea, no existe ya un juicio de condenación para nosotros. Entonces Jesús está diciendo, miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Entonces, ¿qué vendrán diciendo estos que vienen en su nombre? ¿Qué vienen diciendo ahora? Que usted necesita, ¿verdad?, hacer algo para obtener, ¿verdad?, el reconcilio o el perdón de Dios. Por ejemplo, hay una enseñanza, ¿verdad?, muy famosa que se llama, ¿verdad?, el purgatorio. Vea, ese es un ejemplo de los que vienen, ¿verdad?, torciendo la palabra, torciendo lo que Jesús ya dijo. Supongamos que existiera el purgatorio. Supongamos, porque no existe un lugar de intermedio después de que el hombre muera. No existe un lugar de intermedio después de que el hombre muera. Supongamos que existiera, ¿verdad?, el mentado purgatorio, donde se cree, ¿verdad?, que las almas, ¿verdad?, van a ese lugar y que ese es como una cárcel y que
la única forma que ese puede salir de ahí cuando llega a esa cárcel, digamos lo que es una cárcel, donde están estas almas, la única forma que pueden salir es a través, ¿verdad?, de que sus familias, ¿verdad?, aquí en la tierra estén pidiendo favor, ¿verdad?, estén pidiendo, orando, intercediendo aquí en la tierra, ¿verdad?, para que esa alma, ¿verdad?, sea sacada, ¿verdad?, de ese lugar y pueda ser presentada limpia, justa, delante, ¿verdad?, del Padre, o sea, poder llegar, ¿verdad?, ya saliendo purificada y pueda ser acepta delante de Dios. Entonces, esto contradice a lo que Jesús hizo. Esto contradice a la enseñanza de Jesús. Escuche bien, ¿por qué? Porque Jesús está diciendo: el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, si ya Cristo lo justificó y lo perdonó, entonces qué necesidad haya, ¿verdad?, que después de morir, ¿verdad?, un cristiano, un hijo de Dios, pueda ir a otro lugar. No tiene bases bíblicas, esos fundamentos, porque hay muchos textos bíblicos, ¿verdad?, que nos comprueban que por medio, ¿verdad? Oiga bien lo que también dice Hebreos. Dice que por una ofrenda, o sea, por el cuerpo de Cristo, por su sangre, dice que nos hizo perfectos. Nos hizo perfectos. O sea que cuando el Padre nos ve a nosotros, ya no ve, ¿verdad?, aquel hombre pecador, adúltero, fornicario, homosexual. No ve aquel hombre mormoso, ¿verdad?, depravado, ¿verdad? Obviamente si ha renunciado a esto, entonces si está caminando en el Evangelio. Ya no ve aquel hombre borracho, ¿verdad?, drogadicto, aquel hombre vanidoso o mujer vanidosa. Entonces lo que ya Dios ve, nos ve a través de la sangre de Jesucristo. Y oiga bien lo que dice Pablo. Pablo dice que por medio de Jesús, dice, ¿verdad?, que el Padre nos presentó, ¿verdad? Por la sangre de Jesús, dice que somos presentados delante del Padre, ¿verdad?, sin mancha. Dice que nos hizo santos, o sea, nos santificó, nos apartó. Por eso Pablo dice que la salvación, ¿verdad?, no es por obras, sino a través de la obra de Jesucristo. Entonces estoy dando estos ejemplos, ¿verdad?, que la Biblia nos da mucha claridad y evidencia de cuanto a nuestra seguridad en cuanto a la salvación. Entonces, por eso nosotros, ¿verdad?, aseguramos que cuando nosotros recibimos, ¿verdad?, la palabra de Dios, a Jesucristo, y creemos de todo corazón, entonces esa fe, ¿verdad?, esa fe en su nombre, en su sacrificio, es la que nos presenta, ¿verdad?, delante del Padre, y ya no aplica ninguna condenación. Entonces, cuando nosotros moremos, ya no hay un juicio, ¿verdad?, de condenación, o de un juicio de que usted vaya a ser procesado, ¿verdad? Digamos que después de muerto vaya a ser procesado para llegar al Padre. Entonces vemos la escena, ¿verdad? Veamos un momento la parábola del hijo, no del hijo pródigo, sino del rico y Lázaro. Entonces vemos ahí una escena donde muere un rico y donde muere un pobre. Entonces dice la escritura en esta parábola, Dios está dando algo real de lo que sucede en lo espiritual. Y aquí sucede algo en lo espiritual con aquel, ¿verdad?, que muere, ¿verdad?, creyendo en los mandamientos, creyendo, ¿verdad?, obviamente en el tiempo de Abraham, ¿verdad?, que ilustra, ¿verdad?, el pobre
que muere y dice que muere y vienen los ángeles, ¿verdad? Mire qué hermoso, ¿verdad? Que cuando uno muere en Dios, en Cristo, vienen los ángeles de Dios. ¿Por qué? Porque la muerte, ¿verdad? De un santo, de un escogido, de aquel que se ha guardado, de aquel que ha caminado con Cristo. Entonces no vienen los demonios ni ángeles caídos, no, vienen ángeles especiales de parte de Dios a llevarnos, a escoltarnos para poder entrar, ¿verdad? En victoria. Obviamente en lo espiritual. Ahora bien, vemos que muere el pobre, ¿verdad? Y dice que fue llevado por los ángeles. Y vinieron los ángeles y se lo llevaron al seno de Abraham. Entonces, la definición del seno de Abraham, ¿verdad? Es el lugar, ¿verdad? Voy a recalcar algo aquí en este seno de Abraham. El seno de Abraham estaba dividido en tres partes. El lugar donde iban los condenados, ¿verdad? Los que mueren, los que ya no tienen esperanza, que obviamente, ¿verdad? También miramos que el rico también va al seno de Abraham, pero era una cárcel, digamos, una cárcel de castigo. Estaba en el mismo seno de Abraham. Y al lado, ¿verdad?, del Hades se encuentra la cárcel del abismo o la región donde están los ángeles caídos o hay ángeles encarcelados. Entonces, hay una área conocida como la cárcel donde iban los condenados. Dice que esta cárcel, ¿verdad? Dice que muere el rico y el rico podía ver, oiga bien, digamos que estaba como un techo cristalizado y había una división. Entonces, pero en la división donde estaba el rico, dice que su alma, ¿verdad?, estaba en tormento, ¿verdad? Estaba en una llama que lo atormentaba. Obviamente dice que recordaba que tenía 5 hermanos, recordaba todo lo que Dios le había dado, recordaba que le habían hablado de la palabra, pero él dijo: yo no creo, ¿verdad? Yo no me convierto, yo voy a seguir así como estoy. Bueno, llegó su día y llegó a ese lugar. Dice que había una llama que lo atormentaba. Oiga lo que voy a explicar esto. Si supuestamente hubiera, ¿verdad?, un purgatorio, note lo que el rico le estaba clamando, ¿verdad?, en una petición y oración. Le estaba, ¿verdad?, orando, ¿verdad?, a Abraham, y le dice: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que por lo menos me traiga una gota de agua, por decirlo así. Por lo menos que me traiga una gota de agua, porque aquí estoy siendo atormentado. Oiga bien lo que le dice Abraham. Abraham representa la voz de Dios hablando. Abraham representa en un sentido espiritual la voz de Dios hablando. Y la voz de Abraham le dice que él había tenido su oportunidad, ¿verdad?, para poder, ¿verdad?, él reconciliarse o venir a Dios, dejar su mal camino y volverse, ¿verdad?, a Dios. Ahora voy a recalcar algo aquí. Usted no vaya a pensar que los pobres se van a salvar porque son pobres. No. Ni el rico fue ahí porque era rico, ¿verdad? No, tampoco. Sino porque él no obedeció a Dios. La salvación no está porque tú seas rico, que seas pobre. La salvación y el perdón de nuestros pecados y la justificación está por la humillación que nosotros tenemos de volvernos a Dios. Porque cualquiera puede decir: no, pues él se perdió porque es rico, entonces yo me voy a salvar. No, la salvación no depende de eso. Entonces vemos que este rico estuvo allí. Y una de sus oraciones es: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Oiga bien lo que voy a decir. Si el purgatorio, entre comillas, existiera, ¿por qué Abraham, verdad?, que es una ilustración más clara donde vemos
la posición del bueno ya en el estado de muerte, y la posición, ¿verdad?, del malo, o la posición, ¿verdad?, de aquel que obedeció a la palabra de Dios, y la oposición de aquel, ¿verdad?, la posición de aquel que rechazó la gracia de Dios. Entonces vemos que la voz de Abraham no fue, oiga bien lo que voy a decir, el rico tenía 5 hermanos. Y el rico dice en una de sus oraciones que le dice a Abraham, dice que mandara a avisarle a sus hermanos. Oiga bien lo que voy a decir. No le dijo a Abraham, no, pues tus hermanos van a orar por ti, tus familiares van a orar por ti. Y a través de esas oraciones, ¿verdad?, a través de una mochada, sí, porque hoy en día te cobran por hacer un servicio fúnebre. Y esta es una falsa herejía. Te cobran por un servicio fúnebre para que oren por ti, ¿verdad?, para que tus familiares oren por ti y después tu alma sea purificada. ¿A dónde dice eso la Sagrada Escritura? Vea la voz de Abraham. Le dice, no. Ellos, ¿verdad?, tienen a los profetas y a Moisés, que a ellos los oigan. Oiga bien. No, Abraham no le dijo, no, espérate un momento, ¿verdad? Aquí vas a estar purificándote por un momento, ¿verdad? Aguanta la llama, ¿verdad? Aguanta el tormento, ¿verdad? Que ya viene la salvación, ¿verdad? Alguien va a venir a sacarte, o alguien va a pagar por ti, va a pagar una misa, alabado sea el Señor. Eso no existe dentro del Evangelio. ¿Usted cree que el sacrificio de Jesús no fue suficiente para nosotros estar haciendo algo que Jesús ya hizo en la cruz del Calvario? Eso estaríamos diciendo como, ¿cuánto quieres por la salvación, Señor? ¿Cuánto quieres por permitirme, verdad, salir de este lugar? Dios no recibe soborno. Dios no tuerce el derecho, no tuerce su palabra. Si Él dijo, oiga bien, si Él dijo que el que cree en su Hijo amado, el que le recibe, tiene vida eterna, la tiene en este momento. No va a ir a un juicio de condenación. Ya no aplica. El juez no puede aplicar una sentencia de muerte ni de castigo. ¿Por qué? Por eso se llama que Cristo con su sangre pagó el precio, nos redimió. ¿Qué es redimir? Significa que yo, ¿verdad?, tenía una deuda, y que yo estaba endeudado, ¿verdad?, espiritualmente. Digamos que yo era mentiroso, fornicario, adúltero, depravado, homosexual, ¿verdad?, practicaba de todo. Y eso, ¿verdad?, eso es ofensa al Eterno. Y como eso está en mí, entonces yo soy deudor, no tengo con qué pagar esto que yo hago, que la persona hace. La única forma, ¿verdad?, que lo puede amparar es la obra de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que esa obra de Jesús, esa sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario, es la única que nos puede salvar y nos puede perdonar. Por eso tanto enfoca el apóstol Pablo diciendo, por gracia son salvos. Oiga bien, por gracia. ¿A quién le costó la salvación? La salvación y el perdón de los pecados, nosotros no podemos hacer nada. Ni siquiera una simple oración cuando una persona muere. Ya la persona, ¿verdad?, tuvo que haber confiado en el sacrificio de Jesús. Si no creemos esto, ¿verdad?, que Jesús ya hizo todo por nosotros, entonces en vano sería, ¿verdad?, estar aquí en el Evangelio.
¿Por qué cree que aquel ladrón, oiga bien, el purgatorio no existe? Quedó demostrado allí por medio de Abraham. Pero dice Jesús, vienen, ¿verdad?, otros y los engañarán. Entonces, ¿cómo es que engañaron? Bueno, metieron esta herejía. Venimos hablando que se levantarán falsos profetas. O sea, falsas personas que introducen dentro de la iglesia enseñanzas raras que contradicen a Jesucristo. Entonces, oiga bien lo que están contradiciendo. Jesús cuando estaba en la cruz del Calvario, aquel ladrón, ¿verdad?, que llegó, ¿verdad?, que estaba al lado de Jesús, ese yo le aseguro que era de lo peor. Quizás era un asesino, violador, había violado los mandamientos de Dios. Quizás le hablaron del evangelio, le hablaron de la palabra y él no quiso obedecer, pero estando ahí en esa condición, ¿verdad?, puso su confianza en Jesucristo. Y oiga bien lo que Jesús le dice. Jesús contradice toda la doctrina del purgatorio y todos los apóstoles. Pero Jesús había dicho, miren que nadie los engañe. Entonces estaba allí en la cruz, ¿verdad?, aquel malhechor. Y dice, ¿verdad?, que él creyó que Jesucristo era el enviado de Dios. Creyó que él era justo. Creyó que él venía a pagar los pecados por la humanidad. No, ¿verdad?, poniendo, ¿verdad?, la confianza en lo que nosotros podíamos hacer, sino en la obra que ese hombre justo que estaba allí clavado, ¿verdad?, él era el único que podía, ¿verdad?, librar al hombre de sus pecados. Entonces, oiga bien, ¿verdad?, oiga bien lo que la seguridad que Jesús, ¿verdad?, le dice a este hombre. Le dice, este hombre malhechor le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y cuál es la palabra de Jesús? Aquí Jesús contradice toda doctrina que quiera imponer, que quiera establecer que a través de una obra, que a través de que lo que nosotros hagamos, podamos comprar, ¿verdad?, un perdón de pecados, inclusive para nosotros, ¿verdad?, ser purificados. No, la purificación, la santificación no se puede comprar. Y aquí Jesús dice, te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Oiga bien la seguridad de Jesús. Jesús estaría mintiendo. Jesús estaría mintiendo cuando le dijo a aquel malhechor, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. En otras palabras, estarás en el seno de Abraham, o estarás en la gloria, o estarás en paz, o estarás en la presencia de Dios, que esos son los mismos sinónimos. Entonces, ¿a dónde sacamos, verdad?, que una persona después de que muere, o sea, estoy hablando de hijos de Dios, puedan, ¿verdad?, confiar, ¿verdad?, en que existe algo más? Oiga bien, Jesús hubiera dicho, momento, te voy a pasar, ¿verdad?, vas a ir a una cárcel, ¿verdad?, que se llama el Hades o el purgatorio, ¿verdad?, lo que sea, y allí primero vas a pagar, te tienes que purgar de otras formas, te tienes que purgar de otras maneras. Entonces, ¿a dónde está, verdad, la obra perfecta de Jesús? ¿Quién nos dice el libro de Hebreos que por una ofrenda Jesús hizo perfectos para siempre a los santificados? Oiga bien, hizo perfectos para siempre, ¿verdad?, a los creyentes. No aplica el juez, siendo el Padre el juez. Ya no aplica un castigo de penitencia, ¿verdad? Un castigo, ¿verdad?, de purgación, por decirlo así, para que tú
te puedas presentar por medio, ¿verdad?, de tus purgaciones, por medio de tus penitencias, por medio de hacer algún tipo de obra para un perdón, ¿verdad?, o para poder hallar gracia delante de Dios. Entonces estaríamos, si nosotros confiamos en eso, entonces echaríamos por tierra toda la obra de Jesús y estaríamos diciendo: Jesús, tu sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario no fue suficiente. Eso es lo que estaríamos diciendo si nosotros pensamos que a través de lo que nosotros hagamos podemos perdonarnos nuestros pecados, o podemos hallar gracia delante de Dios, o inclusive hacer algo para que otra persona salga, ¿verdad?, de un llamado purgatorio. O en este caso, bíblicamente, vamos a un ejemplo del Hades, donde estaba el rico. Entonces ya no tenía oportunidad. Entonces, ¿cuál es, verdad, ya para estar concluyendo con esto? Que en el libro de Hebreos nos dice muchas veces, ¿verdad?, que Jesús ofreció un solo sacrificio, ¿verdad?, por cada uno de nosotros. Y en ese sacrificio, en esa sangre, gloria a Jesús, por esa sangre preciosa, ya no aplica ninguna condenación para nosotros. Oiga bien lo que dice Pablo en el capítulo 8, ¿verdad?, de Romanos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, aleluya, la muerte espiritual ya no aplica. La muerte del pecado ya no aplica. Entendamos esto, iglesia. La muerte a través de Jesús, Él la venció en la cruz. O sea, venció la muerte. Alabado sea el Señor, la separación. Venció toda contaminación. Entonces, la única forma que nosotros podemos ser presentados delante del Padre es confiando en la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pero vienen otros, ¿verdad? Vinieron otros, porque estos se introdujeron. Estas doctrinas no estaban dentro de la iglesia primitiva. Nunca es doctrina apostólica. Creer que después de muerto tú vayas a ir, o vayamos a ir a un lugar de intermedio donde allí vamos a ser procesados, eso sería invalidar el sacrificio de Jesús y decirle: Señor, tu sacrificio no fue perfecto, pero yo veo en la Biblia una y otra vez que la sangre de Jesús es suficiente. La sangre de Jesús es suficiente. ¿Por qué cree que el apóstol Juan dice: hijitos míos, si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos, y la sangre de Jesucristo? Y dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos solo de algunos. Dice: no, limpiarnos de todos nuestros pecados. Por eso cuando venimos a Jesús, nosotros, ¿verdad?, le decimos: Señor, tuya es mi vida. Señor, perdóname de toda mi inmundicia, de todos mis pecados. Señor, los entrego y confío en tu sacrificio perfecto, porque sé que tu sangre, ¿verdad?, tu sangre, tu nombre glorioso, es por medio de él que yo me puedo acercar delante del Padre. O sea, antes, cuando estaba sin Dios, sin Cristo, había una pared. Yo no podía acercarme delante del Padre. Nadie se podía acercar delante del Padre.
Pero vea lo que dice Pablo después. Después nos enseña y nos dice que acerquémonos confiadamente, alabado sea el Señor, al trono de la gracia. ¿Cuál es el trono de la gracia? Es la gracia, el regalo que es Jesucristo. Nos acercamos a Jesús y por medio de Jesús, el Padre nos mira con agrado. Ya no mira el hombre con defectos ni la mujer con defectos. Porque dice que cuando nosotros venimos a Él, dice que Él, alabado sea el Señor, agarra todos nuestros pecados y nuestras inmundicias, ¿verdad? Y los arroja al fondo de la mar, sinónimo de que ya no se acuerda más Él. Por eso dice también en Isaías, venid luego y estemos a cuentas. Si tus pecados sean rojos, sean negros, sean de lo peor. Pero dice que vendrán a ser como blanca lana. ¿Por qué? En una forma, ¿verdad? Profética estaba anunciando la obra de Jesús. O sea, la sangre de Jesús. Y esa es la única que nos perdona. Así que Jesús dijo en el capítulo 24, pero van a venir muchos en mi nombre y a muchos se engañarán. Y yo y muchos están siendo engañados aún teniendo la Biblia, aún yendo a una iglesia. Eso es lo peor. Aún yendo a una iglesia, aún yendo a un lugar donde se habla de la palabra del Señor. Pero no se les ha enseñado conforme a la verdadera palabra del Evangelio. Entonces, ¿cuál es la conclusión para esto? La conclusión es que nuestra esperanza para que nosotros podamos ser agradados delante de Dios es únicamente a través de la persona de Jesús, confiando en su sacrificio perfecto. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y Jesús aseguró, el que cree en mí tiene vida eterna, tiene vida eterna. Entonces, si tiene vida eterna, ¿quién es quién para juzgarlo, para condenarlo y decirle que usted necesita primero ir a un lugar donde lo van a purificar? Entonces, tendríamos todo el derecho de nosotros reclamarle al Señor Jesús. Decirle, bueno, y tu sangre, tu sacrificio en quien yo confié, ¿no era suficiente, Señor? Tendríamos el derecho, pero no tenemos el derecho porque nosotros creemos que la sangre de Jesús, su sacrificio perfecto y santo y sin mácula delante del Padre, es perfecto y es suficiente para limpiarnos, para purificarnos. Ahora ya lo hizo Él. Simplemente tenemos que decirle, Señor, aquí estoy. Señor, te entrego mi vida. Señor, quiero agradarte, quiero caminar contigo. Eso es lo único que debemos de hacer. Y no confiando en lo que yo hago, porque muchos están confiando, ¿verdad? Muchos confían, no es que yo colaboro, no es que yo diezmo. Esa es una obra también, alabado sea el Señor, que no debemos de poner. Que porque yo diezmo, que porque yo ofrendo, que porque yo estoy colaborando en esto. Si nosotros ponemos las obras antes para agradar a Dios, ¿verdad? Si ponemos las obras según nuestras para agradar a Dios, entonces estamos poniendo, ¿verdad? Que nosotros para agradar a Dios lo debemos de hacer por nuestras obras. Y Pablo dice que todos los que dependen de las obras de la ley, cualquier obra que usted ponga por delante, dice que están bajo maldición. Entonces nosotros no podemos agradar el favor de Dios. No podemos comprar ni un perdón. No podemos pagar la salud, la respiración, el trabajo, el bienestar de la familia. No podemos pagar con nada. Dios nos la da gratuitamente. Simplemente tenemos que ser agradecidos y reconocer que todo se lo debemos a Él.
y que nada es nuestro. Así como nada es nuestro, ni nuestra vida es nuestra, pues mejor decirle, Señor, aquí está mi vida. Esa sería la conclusión. Señor, no dependo de mí. Dígale al Señor, no dependo de mí. Estaba pensando que yo tenía que hacer algo diferente para agradarte, pero en realidad no tengo que hacer nada. Dígale que lo que necesita es, alabado sea el Señor, recibir el regalo que fue su Hijo en la cruz del Calvario, para que esa sangre le atribuya justicia, paz, bendición, vida. ¿Por qué cree que dijo Jesús? Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Él no vino a dar su sangre preciosa, alabado sea el Señor, para limpiarnos. Y después que ya nos limpió, entonces ya te va a pasar por otro proceso. ¿A dónde dice la Biblia? Entonces creemos que la sangre de Jesús es suficiente, y como es suficiente, pues obviamente, ¿verdad? Esa es nuestra confianza. ¿Por qué cree que dice Pablo? Mas doy gracias a Dios que nos dio la victoria por Cristo Jesús. Oiga bien, lo que dice Pablo, mas damos gracias a Cristo Jesús porque nos dio la victoria. El Padre nos dio la victoria. ¿En dónde? En la cruz del Calvario, por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza para nosotros. Entonces la conclusión sería no confiar, ¿verdad?, en lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Ya definimos que, ¿verdad?, iban a venir muchos, ¿verdad?, hablando de Jesús, e introducirían algo que Dios no ha mandado, y ya lo vimos. Entonces pusimos el ejemplo, ¿verdad?, del purgatorio, haciendo una referencia al Hades, que tiene algo parecido. Entonces vimos que ya estando en ese lugar ya no hay esperanza. La única esperanza es ahora que estamos vivos. ¿Por qué cree que dice la palabra del Señor? Si oyes hoy mi voz, hablando el Espíritu Santo, no endurezcas tu corazón, porque dice que cerca de ti está la palabra para que tú te puedas salvar. Que si crees con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Oiga bien, Dios te está asegurando la salvación cuando tú crees de todo corazón. Entonces una persona que es salva ya no aplica ninguna condenación, porque ya Jesús hizo todo por nosotros. ¿Por qué cree que cuando estaba en la cruz del Calvario, Jesús dijo, consumado es? En otras palabras, con este sacrificio, yo soy la puerta, yo soy la resurrección y la vida, ¿verdad? Y nadie puede venir al Padre si no es por mí, dijo el Señor. Así que solo por Él podemos ser justificados. Solo por Él podemos entrar a la gloria del Padre. Solo por Él podemos ser perdonados. Solo por Él, aleluya. Solo por Él. Solo por Él. Gracias, Señor, porque solo por ti nos podemos presentar delante de tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque solo por ti nos hiciste aceptos con tu sangre, Padre. Gracias por tu Hijo, Señor, porque derramó su sangre para que yo le sirva todos los días de mi vida, para que yo permanezca en tu gracia, en tu camino. Gracias, Señor, porque no tengo nada de qué avergonzarme, porque todo lo llevaste en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, Señor, porque en la cruz del Calvario quedaron clavadas, Señor, la acta de decretos. Aquella acta de decretos que nos era contraria, Señor, que decía lo peor de nosotros. Pero no confiamos en lo que nosotros somos, Padre. Confiamos en lo que tu Hijo hizo en la cruz del Calvario para darnos redención y pagar nuestros pecados, Señor. Por eso te adoramos, Padre. Por eso te adoro, Señor. Por eso te bendigo, Padre.
Porque siendo padre, aleluya, siendo un hijo pecador, estando alejados, Señor, estando muertos en delitos y pecados, Señor, como dice tu palabra, nos diste vida juntamente con tu Hijo amado, Padre. Gracias, Señor, por ese sacrificio perfecto. Gracias, Señor, aleluya. Gloria a Dios. Es inevitable evitar la presencia de Dios cuando hablamos de su palabra. Nos redarguye, nos ministra, nos da fuerza, nos da seguridad y nos da confianza. Nos da confianza. Por eso el salmista David decía: alzaré mis ojos a los montes. Entonces yo los levanto a mi Jesús, en aquel que dio su sangre, y en él estamos seguros y completos. Así que esto ha sido todo por ahora. Y recuerden, Jesús anunció: miren que nadie los engañe. Entonces, ¿cómo es que yo voy a poder ser desengañado? Cuando yo leo la Escritura, cuando yo voy a la raíz, cuando yo escudriño. No escudriñar para contender con otros, sino para traer la verdad. Esta palabra no es para estar en contra de ningún credo, denominación, sino para traer la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es la que hace libre. Y nuestro enfoque, ¿por qué creen que a Jesús lo mataron? Por decir la verdad. Es que la verdad cuesta, la verdad duele, pero es necesaria. Juan el Bautista predicaba la verdad, la voz que clamaba en el desierto, porque él quería, alabado sea el Señor, enderezar, verdad, al pueblo y prepararlo para la venida del Mesías. Entonces la palabra del Señor es exactamente lo mismo. Está hablando fuerte, está siendo pregonada. ¿Por qué? Porque Dios quiere que el hombre sea alcanzado, el hombre sea justificado, sea perdonado y venga, ¿verdad?, a tiempo, porque dice el Eterno: yo no quiero la muerte del impío, del pecador. Dios no quiere la muerte de ellos, o sea, la muerte que se vayan sin Cristo, sin su Hijo. Sino que el deseo de Dios dice que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Entonces Dios está dando tiempo al hombre, a la humanidad. Y la única verdad, la única solución que Dios ha dado a la humanidad para escapar, ¿verdad?, del lago de fuego, del infierno, ¿verdad?, y no ir a donde estaba el rico, ¿verdad?, que ya de ahí ya no salió, ya estando ahí ya no se sale. La única forma es confiar en el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Así que esa es la única verdad. Así que espero que haya sido de bendición, ¿verdad?, para vuestras vidas, en el nombre del Señor Jesús. Y será hasta la próxima, si el Señor lo permite. Amén y amén y amén. Gloria a Jesús. Amén.